y era muy difícil. En el barrio hay que ser guapo para sobrevivir. Si usted no es guapo, no sobrevive. Y si habría que fajarse con alguien, había que hacerlo, porque no tenía otra opción. Y así va creciendo uno y va aprendiendo malos hábitos que al final de cuentas lo que le hacen es complicarle la vida a uno. Así que, sin más preámbulo, quiero que entremos a la palabra de Dios. Y el tema de hoy, como les decía, no lo tenemos que tomar como algo trágico, como algo, como un regaño, sino que lo tenemos que tomar como algo de un aprendizaje que Dios nos da la oportunidad de aprender cada día más de su palabra. Y el tema de hoy se llama la desobediencia trae consecuencias. ¿Cuántos saben eso? Y lo vivimos diariamente en nuestros hogares, con las personas que convivimos diariamente. Nosotros aconsejamos y nos aconsejan, ¿verdad? Y hay veces que no es fácil recibir consejo. Hay veces que nos es difícil el recibir consejo y para nosotros yo creo que no nacemos personas obedientes. Además, creo que nacemos personas desobedientes. Y le doy gracias a Dios porque el pastor me dijo que compartiera esta palabra y es bueno porque estamos de todas las edades acá. El niño necesita consejo, el joven necesita consejo, el más maduro necesita consejo y el anciano necesita consejo. Hermano Rubén, ¿necesitamos consejos? 80 años, todavía el hermano cree que necesitamos consejos. Así que vamos a ir a Génesis. Y vamos a empezar con Génesis porque yo creo que es de ahí que empieza todo. Desde Génesis. Génesis 3. Génesis 3, versículo del 1 al 6. Vamos a leer primero. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieres de él serás abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno, para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Y el 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo que no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Padre amado, gracias, oh Dios, por tu palabra, porque es espíritu y es verdad. Gracias, oh Padre de la gloria, porque esta mañana tú nos permites escudriñarla, tú nos permites, Señor, estudiar tu palabra. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, poniendo el carbón encendido, Señor, en mis labios, oh Dios, y que no hable palabra de hombre, sino palabra tuya. Palabra, Señor, que edifique, Señor, nuestras vidas. Que traiga un redargullir, oh Padre de la gloria, a nuestro más profundo, Señor, de nuestro ser. Padre, que de hoy en adelante, oh Dios, podamos aprender más de la obediencia, Señor. Padre, en el nombre de tu amado Jesús te lo pedimos.
Amén y amén. Ok, entonces leímos, ¿verdad? Que la serpiente le dijo a la mujer que comiera del fruto, que no le iba a pasar nada. Es más, si comía, iba a ser igual que Dios, ¿verdad? Y la mujer, ingenuamente, fue engañada por la serpiente, ¿verdad? Entonces, miramos de que desde el principio de la creación, la desobediencia ha sido un factor que ha marcado la humanidad. Y Adán se le había dado una palabra como a Eva que no comiera del fruto. Sin embargo, él desobedeció, pero a la misma vez desobedeció a Dios, pero obedeció a su esposa. Y el problema no está en que nosotros los hombres no podemos recibir consejo de nuestras esposas. Nosotros, las esposas, Dios nos las dio como ayuda idónea. Por lo tanto, ellas nos pueden dar un consejo y consejos sabios. El problema está cuando el consejo viene de parte de la mujer y es contrario a lo que Dios ha dicho. Ahí está el problema, ¿no? Entonces, el hombre, Dios le dio la capacidad al hombre de ser el sacerdote de la casa. Por lo tanto, Dios no va a la mujer y le dice del pecado que cometió, sino que se lo reclama al hombre, porque él tenía la autoridad de tomar la decisión si creer o no creer a su esposa, ¿verdad? Entonces, vemos acá que Adán desobedeció a Dios a causa del consejo de su esposa. Como les decía, las esposas son una bendición en nuestras vidas. Es más, si las esposas estamos completamente, no voy a decir perdidos, pero incompletos, ¿verdad? Pero sí tenemos que poner en balanza, esto ofende a Dios o no ofende a Dios. Y de esta desobediencia de Adán se pasó en generaciones y hasta en estos días. Por ejemplo, vemos el caso de Abraham, ¿verdad? Abraham se le prometió que iba a ser padre de multitudes y que su esposa iba a tener un hijo, ¿verdad? Como pasan los años, estamos hablando del padre de la fe, ¿ok? El padre de la fe. Pasan los años, ¿verdad? Y no pasa nada, pues se impacientaron, ¿no? Entonces, a Sara se le dijo, tú vas a ser madre, pero ella ya no podía ya no podía tener hijos, ¿verdad? Pues a ella se le ocurrió una brillante idea. Dice, bueno, yo ya no puedo tener hijos. Dice, lo que voy a hacer es le voy a dar a mi sierva para que conviva con mi esposo y me darán un hijo y será nuestro hijo. Pero ese no era el plan de Dios. Dios les había prometido que ellos iban a tener un hijo, que él se los iba a dar entre Sara y Abraham, no a Agar en el medio, ¿no? Entonces vemos de que, entonces ¿qué hizo el hombre? Otra vez fue obediente. Le convenía ser obediente, ¿no? Y muchas veces nosotros, los hombres, somos obedientes a lo que nos conviene. No, claro, le convenía. Y, bueno, me está dando la sierva y ¿qué voy a hacer? Digo, no, la voy a despreciar, ¿verdad? Pero eso causó, más adelante a él le causa tremendo problema, porque ¿saben qué? Que tuvo en un momento dado, cuando su hijo ya era grande, lo tuvo que despedir. Y como padres, ahora que yo soy padre, de decirle a un hijo, te tienes que ir porque prácticamente
no era el plan de Dios. Ya cuando nació el hijo de la promesa, pues tuvo que despedirlo. Y yo me imagino que eso le ha roto el corazón a Abraham, ¿no? Le causó muchos problemas porque ya Agar se creía ya que ella era la dueña de la casa. Ya Sara estaba como desplazada y Sara sufría. Y el corazón de Abraham era amar a su esposa, no amaba a Agar, ¿no? Entonces vemos acá que no siempre el consejo de nuestras esposas es lo más sabio, ¿no? Vemos acá que nosotros tenemos, si Dios nos ha prometido algo, ¿no? Eso está por encima de un consejo de nuestra esposa, de un consejo de una persona que Dios tenga sobre autoridad sobre nosotros o por debajo de la autoridad. Cuando Dios promete algo, nosotros tenemos que creerle y todo se hará a su tiempo. Entonces miramos acá que la desobediencia de Abraham, pero también podemos ver de la misma manera que Moisés también en un momento de ira golpeó la piedra más allá de lo que Dios le dijo. Dios le dijo, háblale la piedra y ella la agua, y como estaba enojado con el pueblo porque lo provocó, la golpeó muy duro. ¿Y eso qué le costó? La entrada a la tierra prometida. No entró a la tierra prometida por no haber hecho como Dios le había dicho, ¿verdad? Podemos ver también la vida de Sansón. Sansón, Dios le dio una fuerza extraordinaria que nadie podía con él, ¿verdad? Sin embargo, Sansón tenía un secreto que no lo podía descubrir, que era su cabello. Pero como se enamoró, ¿verdad? Los hombres tenemos que tener cuidado cuando nos enamoramos, porque cuando nos enamoramos de nuestra esposa o del noviazgo, ¿verdad? Cuando uno se enamora de la esposa, puede ser de gran influencia, para bien o para mal, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues se enamoró de Dalila, porque Dalila se llamaba, ¿no? Y entonces, pero Dalila no tenía buenas intenciones para él, lo que quería destruirle, ¿no? Quería entregarlo a los enemigos de él, a los enemigos de Israel, ¿no? Y tanto fue insistente cuando, cuidado que cuando una mujer quiere conseguir algo, lo consigue. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos varones saben eso? Entonces miramos que Dalila insistió 1, 2, hasta que lo consiguió, y por final él le reveló el secreto, y eso primeramente que le costó sus ojos. Lo esclavizaron, perdió la fuerza cuando le cortaron su cabello, ¿verdad? Lo esclavizaron y posteriormente le costó la muerte, ¿verdad? Entonces vemos que la desobediencia, a él se le había dicho que guardara el secreto. Ese era un pacto que él tenía con Dios, no tenía que descubrir el pacto, ¿verdad? Después miramos a Saúl, ¿verdad? Saúl, Dios lo hace rey, lo levantó, lo hace rey y le dio unas instrucciones. Y le dice por medio del profeta Samuel, le dice, mira, ve y haz guerra con esta gente y tienes que destruirlo todo, ¿verdad? Yo creo que Saúl se parecía mucho a nosotros, porque nosotros siempre le encontramos lógica a nuestra forma, ¿verdad? Pues él dijo, ok, se fue a la guerra y todo eso, pero donde vio el montón de riquezas que este pueblo tenía, dijo,
A ver, un momentito, ¿cómo yo voy a destruir todo este montón de riquezas? No, me quedo con lo mejor y lo malito lo destruyo, ¿verdad? Y Dios ni cuenta se da. A muchas veces se parece a nosotros porque nosotros miramos tal vez un negocio que Dios no lo tiene para nosotros, tal vez negocios que no son negocios lícitos, ¿verdad? Y decimos, nah, yo hago este negocio, hago esto, y aparte de eso le doy una ofrenda al Señor. Y el Señor va a estar contento con mi ofrenda, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Saúl. Saúl dijo, no, yo le agrado a Dios, le doy, ¿cómo se llama? Le ofrezco a Dios esto, el botín, como lo mejor que hay, ¿verdad? Y si quieren, podemos ver en Jueces, en Primera de Samuel 15. Vamos a ir a Primera de Samuel. Primera de Samuel 15. Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me dio y he traído a Agag, rey de Amalek, y destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios de Israel. Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como el que obedezcáis las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los corderos. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos de tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para siempre. Le costó el trono, le costó
esta mujer, pero era una mujer casada. Y era una mujer casada, ¿verdad? El esposo sí estaba en la guerra, donde tenía que estar David. Él sí estaba haciendo lo que tenía que hacer. Él estaba en el palacio perdiendo el tiempo, ¿verdad? Entonces, pues, para hacer un poco corto, pues, decide en su corazón, ¿verdad?, pasar por encima, echar de nuevo a la borda lo que Dios le había dado, poner en poco todo lo que Dios había hecho, ¿verdad? Porque David era simplemente un pastor de ovejas y Dios lo llega a un reinado, ¿verdad? ¿Cuánto Dios no ha hecho en la vida de nosotros? ¿Verdad? ¿Cuánto Dios nos ha restaurado nuestras vidas? Y nosotros en un momentito queremos echarlo todo. En esos momentos tenemos mejor que ir a la oración y decirle: Señor, ayúdame a Jaime decía en la mañana que no podemos quitar los ojos. Entonces David pero aparte de eso, no le bastó quitarle el esposo, quitarle la entonces vemos que el desierto se venía con consecuencias. ¿Y cuál fue la consecuencia que le vino? Aunque Dios le amaba, primeramente, él dijo que segundo, desde ese momento hubo espada en la casa de David. Más adelante miramos que el mismo hijo de David tuvo rebelión y le quería quitar el reino a Absalón. Y luego más adelante miramos de que hubo hasta incesto en la familia.
desobediencia de Saúl le costó caro. Al mismo Salomón, ¿verdad? Al pueblo de Israel se le dijo, no se unan con las mujeres de los países de Dios. ¿Por qué? Porque todos son adoradores de ídolos. Eso es Salomón. No estamos hablando de que que el hombre más sabio, que era Salomón, ¿verdad? Con toda la riqueza que Dios le dio, con todas las mujeres de Israel que se casaron, se empezó a contribuir mujeres. ¿Y qué pasó? Terminó fallando. No te harás imágenes que estén en el cielo, que estén en la tierra, no te inclinarás a él, no matarás, no adulterarás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Tantas, ¿cómo se llama que le digo? Y el pueblo, llegó el momento que falló, siempre falló la palabra de Dios. Vamos a ir a Jueces 2:20. Dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen a mi voz, y tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Y vamos a ir a Éxodo 20. Dice, y habló del 1 al dice, y habló todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en
Cuando nosotros empezamos a conocer del Señor, cuando nosotros escuchamos del Evangelio, algo diferente pasa. Nos volvemos personas obedientes. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue obediente. Dice, vamos a buscar Hebreos 5, Hebreos 5. Como les decía, no es para que tengamos las caras largas, no es un regaño, es simplemente para que aprendamos. Todos aprendemos. Cuando yo estaba leyendo esta palabra, y todavía el Señor estaba ahí, me estaba hablando. Hebreos 5, del 7 al 8. Dice, ¿lo tienen? Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oída la causa del temor reverente. Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Verdad? Entonces damos cuenta de que Jesucristo en su padecimiento aprendió obediencia, ¿no? Entonces Él es el ejemplo de nosotros, ¿verdad? Él es el ejemplo de todo lo que nos ha pasado en la vida, por los errores que hemos hecho, pues Dios ha tenido misericordia de que Dios nos ha ido restaurando, ¿verdad? Nuestras vidas, algunos más que otros, y así estamos aprendiendo porque es un proceso, ¿verdad? Pero cuando empezamos a leer la palabra de Dios, pues es importante leer la palabra de Dios. No vamos a ver qué Dios les agrada o qué Dios les agrada. Entonces, cuando nosotros empezamos como cristianos a escudriñar la palabra de Dios, pues nos damos cuenta que hay muchas cosas que nosotros enseñaron que son desagradables. Entonces, Dios ha dejado, desde el principio Dios estableció las Dios puso como una columna, ¿verdad? En cuanto a las personas que tenemos que obedecer. Y vamos a empezar con el hombre. El hombre. Vamos a empezar a Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3. Dice así, pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza. Entonces miramos que la cabeza del varón es Cristo. Nosotros tenemos que estar sujetos a Cristo, a obediencia. Hay un problema en estos
vemos que es difícil para la mujer sujetarse a su esposo en ese tiempo. Es más, creo que casi es imposible. Pero yo quiero que nosotros entendamos una cosa esta mañana. Cuando yo como hombre me sujeto a Jesucristo, yo honro al Padre. ¿Ok? Cuando la mujer se sujeta a su esposa, honra también al Padre. Aunque su esposo posiblemente no esté en lo correcto, el deber es sujetarse. Y yo sé que nosotros hemos aprendido no a la mejor manera, a los golpes. ¿Y qué es lo que los padres quieren evitarle a sus hijos? Que pasen por la misma situación que pasaron. Ese hijo estudia. Decía un compañero que habló la semana pasada, que estamos a las 12 de la mañana. Y entonces decía, ay, no sé por qué me iba a acordar. Y entonces decía,
era a mano. Y entonces yo estaba pequeño, ¿verdad? Pero yo quería un helado. Y ustedes saben, yo era tremendo. Yo era súper tremendo, ¿verdad? Y entonces era el único hijo y entonces le dije, mamá, yo quiero un helado. Y me dijo mi mamá, hijo, voy a terminar de lavar. Cuando termine de lavar, yo te iba a comprar ese helado. Pero yo miraba que el tiempo pasaba y yo no terminaba. Ustedes saben que eso no es una máquina, que es algo. Y entonces pasaba el tiempo y yo me hice paz. Y yo estaba, mamá, yo quiero un helado. ¿Verdad? Y me dijo, hijo, toma el dinero, no ten cuidado. Bueno, yo tenía que pasar por un terreno que estaba vacío, ¿verdad? Pues iba pasando por el terreno vacío, yo sabía que tenía que ir a la tienda que estaba en la esquina. Cuando iba pasando por el terreno vacío, veo que está un perro grande con una perrita. Yo como niño inocente estaba pegándole a la perrita. Entonces, tanto sabía yo que estaba en proceso, ¿verdad? Y agarré una piedra ese perro se volteó. Yo eso no me recuerdo de haber estado ahí al piso, y ese perro casi me arranca el brazo. Toda mi vida no creo que ¿y ustedes qué? ¿A causa de qué creen que eso le dice a mí? Eso le dice a mí. Casi me arranca el brazo. La segunda vez, siempre desde muchacho, sabe que los países de otra natación es el soccer. No en el Caribe, pero en Centroamérica, el soccer. Entonces, un día jugando soccer, me golpeé y me hice una herida muy grande. Y mi mamá me dijo, si esta vez no te fracturas, la próxima. Pasaron varias semanas, 3 años, y medio salir. Entonces había un torneo de un campeonato en la escuela y tenía que ir a selección. Entonces aproveché un momento después de llegar a la vecina, me puse mis shorts, me quité los zapatos, me puse una después de la escuela iba a hacer el torneo y estaba jugando de goalkeeper, que es un portero, le decimos portero. Y me echaron un gol en el campo. Entonces me dijeron, sal, la primera jugada que yo tuve, me pusieron un balón que fue de lo que dijo la mamá. El portero salió y me puso muchachos, cuando su mamá le dice, sexto sentido, que algo va a pasar, pongan mucha atención, pónganle atención, no lo dejen. O su mamá le diga, no, parece que esa muchacha no. Si todos, si su mamá y su papá están felices, ustedes tienen la bendición
Entonces, miramos que la desobediencia en los hijos ocurre. El niño es desobediente. Después miramos también que nosotros los padres también tenemos que ser obedientes. Nosotros no debemos estar cuando hay que llamar la atención. Entonces, dice también en Efesios 6:5, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sinceridad de vuestro corazón, aún a los patrones. Entonces, cuando nosotros somos obedientes a los patrones, dice Hebreos 13:17. Dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos como quienes han de dar cuenta para que no puedan tener no entonces, no necesariamente nosotros tenemos que entonces, la iglesia completa tiene que entender cuando le diga a un líder, no hable dentro de la predicación. Cuando un líder le dice, hay que venir más temprano, como cuando usted le dice a su hijo, después de las ciertas horas, nos promete, oiga, usted puede dejar a su hijo. Usted quiere que su hijo cumpla
Yo creo que hay personas que aprenden consejo a golpes. Hay muchas personas. Porque hay personas que 17 años ya perdieron la vida. Porque escucharon, le dijeron, no, va, tu camino es torcido, y nunca quisieron tratar de enderezarlo. Ser desobedientes por eso les decía, no es algo trágico entre nosotros, es algo ¿por qué? Dice 1 Corintios 17. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor?